Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a comenzar Bezrat Hashem y Beshaat Tová, Masejet Megillah. Y el estudio de hoy lo vamos a dedicar de Ilui Nishmatá, de mi señora madre Rachel Bat Perla, que se cumple un nuevo aniversario de su partida física. Te'en Nishmatá Zerurah Bitzor Hayim. Masejet Megillah, como dice su nombre, habla sobre la lectura de la Megilá de Esther en el día de Purim. Además, habla sobre las otras mitzvot del día de Purim. Y hacia el último capítulo habla sobre lo que tiene que ver con la lectura de la Torá y la lectura de la Haftará en general. Comienza la Mishnah. Comenzamos directamente, entonces nos dice así la Mishnah: Megillah Nikret Be'echad Asar, Be'shnaim Asar, Be'shalosh Asar, Be'arba Asar, Be'chamisha Asar, Lo Pachot Ve'lo Yoter. Es decir, nos dice la Megillah de Esther se va a leer a veces el día 11 de Adar, a veces el día 12, a veces el día 13, a veces el día 14 y a veces el día 15. Ni antes ni después. Ahora explica la Gemara, la Mishnah, perdón, y dice cómo es todo esto. ¿Por qué es así? Dice, Kerahim, Amokafim Homamim od Yoshua bin Nun, las ciudades que están rodeadas de muralla desde la época de Yoshua bin Nun, que cuando leen, Korim Bejamishasa, leen el día 15. Kefarim Vayarot Gedolot, las aldeas y las grandes ciudades que no están rodeadas de muralla, Korim Bearbazar, van a leer el día 14. Entonces, ¿por qué nos dice que se lee el 11, 12, 13, 14? Sí, nos ha dicho 14 y 15. Dice Ela, pero, o sea, que Farim, Magdimim le llama 15. Les dieron los sabios la posibilidad a los habitantes de las aldeas de adelantar la lectura a lo que se llama Yom HaKenizá. Yom HaKenizá es el día en el cual se reunía la gente en la ciudad para el mercado, para la lectura de la Torá, para el tribunal, que son el lunes y el jueves. Entonces ahora la Mishnah nos va a dar todas las posibilidades para entender cómo llegamos a esta lista de días en los cuales se lee la Megillah. 11, 12, 13, 14 y 15. Ketzad, Hali Yod Bearbazar. Si Purim cae Beyom Sheni, el lunes, entonces Kefarim Beyarot Gedolot Korim Bayom. Las aldeas que van por Yom HaKenizá y las grandes ciudades leen el día 14, el lunes. Y las Mukafot Jomá el día 15, le Mahar. Hali Yod Beyom Shelishi. ¿Qué pasa si es martes o miércoles? Que Farim Magdimim le llama Kenizá. Las aldeas lo adelantan al día de Kenizá, al lunes anterior, es decir, el 13 o el 12. Las grandes ciudades, Ayarot Gedolot, Korim Bayom, lo leen el 14. Mukafot Jomá el 15, al día siguiente. Hali Yod Beyom Hamishi. Si el día 14 Purim cae en jueves, entonces ¿qué? Que Farim Ayarot Gedolot, Korim Bayom. Las aldeas y las grandes ciudades lo leen ese mismo día, 14, jueves. Yom HaKenizá también. Mukafot Jomale Mahar, las que están rodeadas de muralla, al día siguiente, el viernes. Hali Yod Yudalet Berev Shabbat. ¿Qué pasa si cae en viernes? Que Farim Magdimin le llama Kenizá. Las aldeas adelantan al día de reunión, al jueves anterior, el 13. Ayarot Gedolot, Mukafot Jomá, Korim Bayom. Las ciudades grandes y las rodeadas de muralla lo leen ese mismo día, el día 14. ¿Por qué? Porque las ciudades amuralladas no pueden leer la Megilá el 15, que es Shabbat. Hali Yod de Shabbat, si Purim cae en Shabbat, que era una posibilidad antiguamente, pero hoy en día no se da, que Farim Vayarot Gedolot Magdimin le llama Kenizá. Las ciudades y las aldeas lo adelantan al día de reunión, es decir, el jueves anterior, que es el 12. Mukafot Jomá, le Mahar, y las rodeadas de murallas el domingo. Hali Yod, Ajal Shabbat. ¿Qué pasa si cae en domingo, el día 14? Los Kefarim, las pequeñas aldeas, lo adelantan al día de mercado, que es el jueves anterior, que es el 11. Ayarot Gedolot, Korim Bayom, las ciudades en el mismo día, el día 14, y las rodeadas de muralla, el día siguiente, el día 15. Esta es la Mishnah. Vamos a ver entonces cómo va ahora la Gemara a analizar todas estas cosas. Nos dice entonces la Gemara. Dice, Megillah Nikret Behadasar, Menalan. ¿Cómo yo sé que puedo adelantar la lectura
hasta el día 11 o el 12 o el 13. ¿De dónde yo lo sé? Que de Bainan, Lememar, Lecaman, como nos van a decir más adelante, que no hay una obligación de leer la Megilá en este mismo día, solamente el día 14. Si no, Jajamim, Ekelu, a la Kefarim, Liyot Magdimin le llama Kenizá. Es decir, no es una obligación leer el día 11, 12 y 13. Bien, pero los sabios fueron más permisivos con los habitantes de las aldeas y les permitieron leer en el día de la Kenizá, en el lunes o jueves, que de Sheyafsiku Mayim Umazon, la GM Shebakerajim, para que puedan traer agua y comida a los habitantes de las ciudades. Es decir, para que no tengan que molestarse en venir más allá de lunes y jueves, otro día entre semana. Entonces los sabios dijeron, ¿sabes qué? Ya que estás aquí, aprovecha y lee la Megilá, porque en la ciudad, en las aldeas pequeñas no había quien leyese y no había Megilot. Ají Cambrinan. Entonces ahora trae la cámara y dice, Anán, preguntaron, esto que preguntamos, ¿desde dónde lo sabemos? Ají Cambrinan, así es como tenemos que preguntar. Dice, de aquello que los sabios dijeron a los habitantes de las ciudades que pueden leer el día 11 de Adar, se entiende, Kulehu, Anshe, Keneset Agadra Tikninu. Entendemos que todos estos días, el 11, 12, 13, 14 y 15, fueron decretados por Anshe Keneset Agadolá. De Isal Karataj, porque si viniese a pensar, si Sheenan Keneset Agadolá, que no son días fijados por Keneset Agadolá, por la gran asamblea, Arbasa Bejamisha Asar Takun. Entonces, si solamente hubiesen fijado el 14 y el 15. Atur Rabanán, de aquí de Takanta, de Takinu, después van a venir los sabios y van a cambiar un decreto que decretaron los sabios de la gran asamblea. No puede ser, porque, Beatnan, en Betin Yahol Levatel Libre Betin Javero, el Aimken, Gadol Mimero Bejomau Bemiñán. Un tribunal no puede venir a anular las palabras de otro tribunal, a no ser que sea más grande en número y en sabiduría que el anterior. Ela, entonces, Pshita, es evidente, Kuleu, Anshek, Necesita Gedolá, todas estas fechas fueron puestas por Anshek, Necesita Gedolá. Deja remisa, y de dónde vieron una alusión para decir que se puede leer en todos estos días. Amar Rav Sheman, Bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rav Sheman Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Amar Kra, lo vieron en un versículo. Dice el versículo en la Megilá, Le Kayem, et Yemea Purim Aele, Bismanehem, para cumplir con los días de Purim en sus tiempos. ¿Qué quiere decir en sus tiempos? Zmanim Arbe Tiknulaem. Es decir, les pusieron muchos tiempos. Hay, me vía le gufe. Dice, no, Bismanehem viene para hablar en el mismo versículo, para hablar de estos días, es decir, el 14 y el 15. ¿Por qué de repente es 11, 12 y 13? ¿En qué? Le macra, no, dice, no, si fuese solamente 14 y 15, habría dicho el versículo, Edemea Purimaele, Bisman, en el momento, Mais de Manehem, que es sus momentos, de Manim Tuba, es decir, que hay otros momentos. Veakati mi bayele. Shelze, lo que zmano shelze, perdón, zmano shelze, lo que zmano shelze, es decir, ¿por qué dice zmanehem sus tiempos? Para enseñarnos que el tiempo de la lectura de uno, es decir, de las ciudades amuralladas, no es como el tiempo de lectura de los otros, de las ciudades que están dispersas. ¿En qué? Lemakra, si fuese así, que hubiese dicho la Megilá, Zmanam, Mais de Manehem, Shmat Mina, Kulehu, perdón, Shmat Mina, Kulehu, es decir, del hecho de que dice Zemanehem, yo puedo entender que hay varios momentos, pero eso ya lo sé, porque me lo dice la Megilá, el 14 y el 15. Entonces, ¿por qué me dice Zemanehem? ¿Por qué? Porque el tiempo de uno no es como el tiempo del otro. Ah, pero si quisiese haber dicho eso, la forma más correcta de decirlo es Bismanam. ¿Por qué dice Bismanehem? Porque cada uno tiene un tiempo, es decir, hay muchos tiempos, no solamente 14 y 15, y por eso decretaron 11, 12, 13.
Dice, Emma Zmanim Tuba. Pregunta de Gemara. Y a lo mejor podríamos decir más tiempos todavía. ¿Por qué no decimos que de Rosh Chodesh Adar hasta el 16, hasta el 15? Zmanehem en sus tiempos. Dice, Zmanehem Dumia Dizmanam. Dice, no. El empleo de la palabra Zmanehem para añadir otros tiempos es al igual que el uso de la palabra Zmanam. Más Zmanam 3, igual que sus momentos son dos, Af Zmanehem 3, también sus momentos son dos, es decir, el 11 y el 12. Vema Tresar, Betlizar. Ah, ¿y por qué no me dices que son el 12 y el 13? Que de amar Rav Shmuel Barizha, como dijo Rav Shmuel Barizha. Shosha Azar Zman Kehila Leholhi. Es decir, el día 13 es un tiempo de reunión, ¿sí? Es decir, que en todos los lugares se reunieron el día 13 para luchar contra sus enemigos. Es decir, 14 y el 15 yo los tengo, ¿por qué? Porque la Gemara me habla, la Megilá me habla de ellos. Entonces añado otros dos. Al igual que en la Gemara son dos, añado dos. Ah, ¿y por qué no añado el 12 y el 13? Porque el 13 no lo necesito añadir. ¿Por qué? Porque el 13 ya es un tiempo de reunión en la historia de la Megilá, que es cuando lucharon contra sus enemigos. Veloz Ariech le rebuye y no necesita ser añadido a Hanami. Entonces aquí también, la Kolhi. El día 13 es un tiempo de reunión. Veloz Ariech le rebuye. Ah, pregunta nuevamente la Gemara de Emma. Digamos que es Manehem, viene a añadir Shitzar ve Shivzar. A lo mejor viene a añadir el 16 y el 17. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque dice Velo ya Borketiv. Está escrito y no se pasarán esos días. Bien, como dice el versículo entero, le cayé metime purim a ele bismanehem, velo ya abor, y no sobrepasarlos. Muy bien, otra explicación. Rab Shmuel bar Nachmani, Amar, dijo Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Kra, dice el versículo. Dice, Kayamim asher nahu baem Yehudim. Como los días en los cuales descansaron los judíos. Dice, en realidad debería haber estado escrito, Yamim, Yamim, Kayamim, ¿por qué dice como los días? Le rabot, Jadesar, Ushnemasar, para añadir el 11 y el 12. Es decir, al igual que esos otros días, ¿qué quiere decir al igual que los que ya están? Ya están el 13, ya están el 14 y el 15. Entonces, al igual que ellos, entonces tienen que ser otros dos días. ¿Cuáles? El 11 y el 12. Ah, Bema 3 Rutlesar. Ah, digamos que podría ser el 12 y el 13. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Shosha Salman Keila la Kolhi, pero se retribuye. Emma, perdón, el día 13 ya se considera un día de reunión porque es el día del ayuno y no hace falta añadirlo. De Emma, Shitzar de Shitzar, digamos 16 y 17, no puede ser porque está escrito Veloya Abor y no pasará de ello. Rav Shmuel bar Nachmani, Maitama lo amar mi bismanehem. ¿Por qué Rav Shmuel bar Nachmani no aprendió del hecho de que está escrito Bismanehem? Responde la Gemara y dice, Zman, Zmanam, Zmanehem, lo mashmale. Es decir, aquí hay demasiados ribuim. Y entonces por eso no lo utiliza. Berrav Shemen, Baraba, Maitama, lo amar Mikayamim. ¿Por qué él no aprendió como Shmuel de cómo los días? Amar leja, que va a decir, Hau, ese Kayamim, le dorotu dichtiv. Está escrito para enseñarnos que eso se tiene que cumplir en todas las generaciones. Amar Raba, Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Raba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Yo, Diber Rabbi Akiva, Setimta'a. Es decir, nuestra Mishnah, de que se lee también antes del día 14, son las palabras de Rabbi Akiva, de Darish, que vino a explicar Zman, Zemanam, Zemanehem. Es decir, hizo una derashá con la repetición de palabras que dice Zman, tiempo, Zmanam, tiempos, Zemanehem, sus tiempos. Abarjajamim, pero los sabios, Ombrim, dicen en Korim Otaela, Bismana. Solamente se lee la Megilá el 14 o el 15. Pregunta de Gemara. Métive, tenemos una objeción.
Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Ematai. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es que se reúnen los jajamim? ¿Cuándo es que permitieron los jajamim a los habitantes de las aldeas reunirse el 11, el 12 o el 13 para la lectura? Bisman Shea Shanim Ketignan. Es decir, cuando los años siguen su orden natural, según el Betadín. Ve Israel, Sheruim Beat Matam, y el pueblo de Israel está en su tierra. Balbismanas de nuestros días, Oil, Umistaklim Ba. Dice, puesto que nosotros estamos esperando la lectura de la Megilá, entonces, en Korimota el Bismaná, es decir, solamente se lee en su momento. La viuda, Aliba de Man, según quién va la opinión de la viuda, y le Maliba de Rabbi Akiva, si dijésemos que va según la opinión de Rabbi Akiva, Afilu Bismanas de Ita, también en nuestros días, para Rabbi Akiva, habría que Lejaita canta, se podría permitir adelantar la lectura. El alab, entonces necesariamente, alieva de Rabanán, es decir, la opinión de Rabiuda va según los sabios. Bisman, Sheashanim, Ketignam, Israel, Shurim, Beadmatam, Mija, Mija. Es decir, que solamente, Mija, Karina, Bekarina. Solamente cuando el pueblo de Israel está en su tierra y los años van según lo que estipula el tribunal, ahí es que se permitió que se adelantase la lectura. Responde la Gemara y dice, Tiyuvta de Rabbi Yohanan, Tiyuvta. Esto es una oposición válida contra la opinión de Rabbi Yohanan y efectivamente es una oposición. Y cada hambre, quienes dicen, Amar Rabba Babarjana, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabba Babarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Zo dibre Rabbi Akiva setimta. Estas son las palabras de Rabbi Akiva. Abarjajamim Amru, pero los sabios dijeron, Bismanas en nuestros días, hoy Lumistaklim va en Corinotá, era Bismaná. Hoy en día, puesto que estamos pendientes de la lectura, no se lee más que en el día mismo. Taña Namiaji, así también se enseñó en una breita. Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Ematai, ¿cuándo es esto? Bisman Shashanim Ketignam Rizal Shurim Bead Matan. Cuando los años están regulados por el Betadín y el pueblo de Israel está en su tierra. Pero en nuestros días, Oil, Muistaklim va, puesto que estamos pendientes de la lectura, en Corinotá el Abismaná solamente se lee en su momento. Rabashi, pregunta la Gemara, Rabashi Kasha lee libre Rabiuda. Tuvo un problema, o vino a poner una pregunta con las palabras de Rabiuda. Dice, de Rabiuda. Perdón, tiene un problema con las palabras de Rabiuda aquí, con las palabras de Rabiuda en otro lugar, de Rabiuda. Mokim le beraita, que de Rabiosi Bariuda, y por lo tanto establece que la beraita trae las palabras de Rabiosi Bariuda. Mi ama Rabiuda. Entonces, pregunta Rabashi, ¿y acaso así dijo Rabiuda? Bismanazé, oílo mistaklim va en Corinotá ela bismaná, puesto que en nuestros días estamos expectantes, entonces solamente se lee en su momento. Por mí, traigo una oposición de una vereita. Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Besheni Ubachamishi, solamente el lunes y el jueves es cuando leen las aldeas. Abarmakom Sheen Nichnasim, Besheni Ubachamishi, es un lugar donde no hay movimiento de población en el lunes o jueves. Makom Sheen Nichnasim, Besheni Ubachamishi, perdón. En Korimotá, el Abisman no se lee más que en su momento. ¿Qué quiere decir? Rabashi hace un diuk, es decir, ve en las palabras de Rabiuda y dice, Makom Shenichnasim Beshenu Bachamishi Mi Hakarinan, Afilu Bismanas. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar donde se reúnen lunes y jueves, incluso en nuestros días también se lee fuera de su momento. Umokim lee le Beraita que Rabiosi Bariuda. Entonces establece la Beraita, por causa de esta pregunta, no como Rabiuda, para que no haya contradicción, sino como Rabiosi Bariuda. Ushum de Kasha lee de Rabiuda, Mokim le Beraita que Rabiosi Bariuda. Espérate, yo sé, es lo que estabais preguntando. Dice, ¿y qué? Porque me molesta
que no cuadre la cosa, de repente cambio el nombre, porque tiene un problema de Rabbi Yehuda con Rabbi Yehuda, establece la veredad como Rabbi Yossi bar Yehuda. Dice, responde la Gemara y dice, Rabashi Shmiale, dedica de Tanele, que Rabbi Yehuda, Rabashi, perdón, en realidad escucho que hay quienes establecen esta veredad como Rabbi Yehuda, dedica de Tanele que Rabbi Yossi bar Yehuda, y hay quienes la dicen en nombre de Rabbi Yossi bar Yehuda. De Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Y esto de que es una contradicción entre la opinión de Rabbi Yehuda en un lado y en el otro. Amar dice, mande Tanele que Rabbi Yehuda lavdavka. Mande Tanele que Rabbi Yossi bar Yehuda davka. Es decir, el que establece la enseñanza como Rabbi Yehuda se equivoca. Pero el que le establece como Rabbi Yossi bar Yehuda está en lo correcto. Vimos en la Mishnah y dice que Rajim Amukafim Homam Imod Yoshua Binun Korim Bejamisha Asa. Dijimos que las aldeas que están, las ciudades, perdón, rodeadas de muralla, desde la época de Yoshua Binun, leen la Megilá el día 15. Amar Raba, dijo Raba, de Amar Kra, dice el versículo. Alken Yehudim Aperadim Yoshim Bearea Perazot. Por lo tanto, los Yehudim que están dispersos, que viven en las ciudades que están dispersas, hacen el día 14 del mes de Adar un día de alegría. Y puesto que los que están dispersos lo hacen el 14, Mukafim, Bejamishazar, entonces los que están rodeados de murallas lo hacen el día 15. Vema Perazim, Bearbazar, Mukafim, Klal Kollo, Klal Klallo. ¿Y por qué hay que hacer una diferencia? ¿Por qué tiene que ser que los que están dispersos el 14, a lo mejor los que están rodeados del todo no hacen? Vela Israel Ninu. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que separar una ley dentro del pueblo israelí y hacer cosas diferentes? Veod, además, Mehodu Beat Kushketiv, está escrito en la Megilá, que desde la India hasta Etiopía aceptaron los judíos de hacer los días de Purim. Y entre Odu y entre la India y Etiopía seguro que hay ciudades que están amuralladas. Sema, vamos a decir, pregunta la Gemara. Vema Perazim, Bearbazar. Digamos que las ciudades dispersas que hagan solamente el día 14. Mukafim y las ciudades que están rodeadas, Bearbazar, Bejamizar, que hagan 2 días, 14 y 15. Ujedechtiv, como está escrito, Liyotosim et Yom Arbazar, la Jodesh, Adar. Yom Hamishazar, Bo, Lejol Shana Beshana, para hacer el día 14 del mes de Adar y el día 15, cada año y año. Responde la camarada, perdón, y dice, y Habat Katab et Yom Arbazar de Hamishazar, dice no. Si hubiese estado escrito el día 14 y el día 15, que de Marta. Entonces sería como tú dices, que son 2 días que hay que celebrar. Pero hasta, pero ahora que está escrito Yom Arbazar, Ve'et, y el día 15, entonces, Ataet, viene la palabra et, Upasik, y hace una interrupción. Es decir, Hane, Arbazar, Behane, Hamishazar. Es decir, una cosa es el 14 y otra cosa es el 15. Venga, Perazim, Arbazar. Pero entonces digamos que las ciudades dispersas que hagan el 14, Mukafim y las que están rodeadas, y Bau Bearbazar, si quieren que lean el 14, que lean. Bau Bejamizar, y si quieren leer el 15, que lean el 15. Amalkra dice no puede ser porque dice el versículo para cumplir con los días de Purim estos bismanehen en sus momentos. Zmano shel ze lo zmano shel ze. Es decir, el momento del uno no es el tiempo para que el otro la lea. Vema, digamos, pregunta la Gemara, que las que están rodeadas la van a leer Betlesar el día 13. Y aquí lo que está escrito en el versículo, Hamishah Azar, el día 15, Urrak le Shushan, solamente es para Shushan. Dice, Ashkehan, así ya.
Zehira. Menalan. Es decir, encontramos, en cuanto a las ciudades rodeadas de muralla y las ciudades dispersas, que tienen la obligación de asiyah, es decir, de hacer un mishte, Yom Tov, ¿sí? Un día de alegría. Colejat de Yom, cada uno en su día. Pero Zehira, recordar, es decir, a través de la lectura de la Megilá, Menalan, ¿de dónde yo sé? Yamakra dijo el versículo, Hayamim Maele, Nizkarim Venaasim. Estos días van a ser recordados y hechos. Itkash, Zehirá le hacía. Viene a unir el versículo, el recuerdo con la acción. Ahora, Matnitin, se enseñó en una Mishnah. Dice, de Loki Haitana. Es decir, lo que estudiamos en la Mishnah, de que las Mukafot Jomala que están rodeadas de murallas, desde la época de Yoshua bin Nun, dice, esto no es como la opinión de nuestro Tana, de Tania, como se enseñó en una verita. Rabbi Yoshua ben Korja, Omer, dijo Rabbi Yoshua ben Korja, que Rajimu Mukafim Jomá, Mimota Hashverosh. Las aldeas y las ciudades rodeadas de muralla, desde la época de Hashverosh, Bejamishazar, lo van a leer, Corim Bejamishazar lo van a leer el día 15. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Rabbi Yoshua ben Korja. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yoshua ben Korja para decir esto? Dice que Shushan, es decir, como Shushan, más Shushan, Mukefet Homa Mimot Ahashverosh, igual que Shushan estaba rodeada de murallas desde la época de Ahashverosh, de Corim Bejamisha Azar, y el día 15, Afkol, entonces toda ciudad, Mukefet Homa Mimot Ahashverosh, estaba rodeada de murallas desde la época de Ahashverosh. Corim Bejamisha Azar, que lean el día 15. Vetan Adidan, ay, nuestro sabio de nuestra Mishnah, Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Yelef, Peraz, Peraz. Es decir, hace una Gedera Shabbat con las palabras Peraz, Peraz. Que Tibaj está escrito en la Megilá, Alken Yudima Perazim, Peraz. Por lo tanto, los judíos dispersos. Octiva también está escrito en otro lugar. Cuando van a llegar a la tierra de Israel en la época de Moshe y de Yoshua. Y dice, Levad me haré a Perazim, Arbemeo, salvo las ciudades que están muy alejadas. Male Alán, igual que ahí cuando van a venir a la tierra de Israel, Mukefet, Jomá, Mimot, Yoshua bin Nun, son ciudades amuralladas desde la época de Yoshua bin Nun. Afkan, también aquí en Purim, Mukefet, Jomá, Mimot, Yoshua bin Nun. Tiene que ser rodeada de murallas desde la época de Yoshua bin Nun. Bishlam me pregunta la Gemara, yo entiendo, Rabbi Yoshua ben Korja, lo ama Ketanadinan. Yo entiendo que Rabbi Yoshua ben Korja no se expresó igual que el sabio de nuestra Mishnah. ¿Por qué? De letle, perazé, porque él tiene otra enseñanza para aprender eso, que es perazim. Bien. Era Tanadidan, pero nuestro sabio, Maitama lo amar que Rabbi Yoshua ben Korja. ¿Por qué no dijo lo mismo que Rabbi Yoshua ben Korja? Entonces dice la Gemara, Maitama, deja itle perazí, porque ahora ya no tenemos un problema solamente, tenemos el problema de perazí, es decir, las ciudades alejadas. Ajikamar. Entonces así es como hay que decir. Así era la intención del pueblo de Israel. Ela, Shushan, la ciudad de Shushan, de Abda, Kaman, lo Kifrazim, velo que Mukafim. Es decir, ¿qué pasa con Shushan? Shushan, en la cual hicieron Purim el día 15. Perdón, me perdí. Shushan, de Abda, es decir, que se hizo en ella Purim el día 15. Que man como quien. Lo que Perazim, no es como el que dijo para las ciudades dispersas. Ve lo que Mukafim y tampoco es como las ciudades rodeadas. Amar Raba, dijo Raba, amarle Kedai. Le dijo un sabio que se llamaba Kedai. Shane Shushan, es diferente a la ciudad de Shushan. Oír Benazá Ba Anes. ¿Por qué? Porque en ella ocurrió el milagro. Pregunta nuevamente la Gemara, dice, Bishlama letanadidan, yo entiendo para nuestro sabio de nuestra Mishnah, Hainu, describe esto es lo que está escrito,
Midá, humidá, Medina, Medina, Irbair, es decir, de pueblo, de país en país, y de ciudad en ciudad. Medina o Medina, Lejalek ben Pesukim, Homa mi Homa, Yoshua bin Nun. Es decir, para separar entre los versículos, por un lado utilizó este versículo, que dice, he vuelto a perder, aquí, no, lo perdí. Ok, pues Medina, Medina, Medina o Medina, Beir, Beir. Es decir, está escrito de país en país y de ciudad en ciudad. Medina o Medina, Lejalek, Ben Mukafim Joma, Joma Tajashverosh. Ir Bair Nami, es decir, esta entre ciudad y ciudad, Medina o Medina, perdón, Ir Bair, ¿para qué me sirve? Para diferenciar entre las ciudades que fueron construidas en la muralla en la época de Ajasverosh o las que fueron después. Lamed, Lejalek, perdón, Ben Shushan, para dividir Shushan, Shear Ayarot, con el resto de ciudades. Ela de Rabbi Yoshua ben Korja, pero para Rabbi Yoshua ben Korja, Bish la Medina Medina, Lejalek ben Shushan, Le Shear Ayarot, él entiende que, bueno, para separar Shushan del resto de las ciudades amuralladas, y Medina, para dividirla entre las que son Halek ben Shushan le Shear Ayarot, para dividirla, Shushan entre las demás capitales, ciudades. Era iba a ir le Mayata, pero entonces, ¿para qué me viene a enseñar? Iba a ir de ciudad en ciudad. Además, Lejarra, Yoshua, Ben Korja, te dijo Yoshua Ben Korja, Belit me didan minija, que van de Itle, pero así, es decir, ¿acaso nuestro sabio necesita esta enseñanza para lo que quiere hacer? Ya tiene la que dirá Shabbat de Perazí. Ahora dice, si es así, Medina o Medina, la Mari, ¿para qué necesito Medina o Medina? Ela, Shekara, es decir, perdón, dice Medina o Medina, la Mari, Ela, entonces tenemos que decir, Shekara, es decir, que dijo, es decir, que esto de que está doblando los lenguajes, Medina, Ir, ir. Y de allá es necesariamente para hacer una explicación. Y de allá Udeata, por eso repite la Megila. Porque de Rabbi Yoshua ben Levi, Udeata, y como Rabbi Yoshua ben Levi es como hay que explicarlo. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Kerach, Bejol, Asamujlo, una aldea y todo lo que está cercano a ella. Bejol, Anirami, Imo, y todo lo que se ve desde ella, ni don que Kerach, tiene la misma ley que la aldea. Pregunta de Amara, ¿hasta qué distancia? Maraví Millá y te Maraví Gia Baraba. Dijo Rabbi Millá y quienes dicen que preguntó Rabbi Gia Baraba que me Hamtán de Tiberia, como el tiempo que se tarda en caminar desde Hamtán hasta Tiberia, que es una distancia de 1.000. Velema 1.000. Ay, ¿por qué no me dices directamente 1.000? Dice, Kamashmalan, es decir, yo te quiero hacer aprender algo de paso. De Shiura, de 1.000, Kama de Ave, que Hamtán de Tiberia. Para que sepas que entre Hamtán y Tiberia había una distancia de 1.000. Hasta aquí llega nuestra primera página de Masejet Ta'anit, que es Insu, y Bezat Hashem nos encontraremos mañana.